el tema de hoy es radar de apertura sintética, por sus siglas en inglés, en este caso aerotransportado. Es un sistema de radar que se instala en un avión, en una aeronave. Se puede también instalar en un dron, las últimas tecnologías lo están permitiendo, y se utiliza para capturar imágenes y datos de observación de la superficie de la Tierra. El término apertura sintética se refiere a la técnica utilizada para obtener esas imágenes. Yo soy el ingeniero Ricardo Pafundi, estoy cursando el doctorado en geomática y sistemas espaciales y mi tesis doctoral está referida a la detección de barcos en el mar argentino con imágenes de radar de apertura sintética. Los temas que vamos a tratar en este seminario es definir qué es un radar, en realidad, o sea, desde cómo se emite el pulso, rebota en el blanco y lo adquiere el radar, los tipos de radar, las bandas de polarización que hay. Nos vamos a adentrar en el radar de apertura sintética, cómo funciona el SAR, un diseño de radar, pero exclusivamente orientado a la antena y a la formación del pulso del radar, ¿sí? Porque no nos vamos a meter ni en el receptor ni en el sistema inercial. Las características y la geometría, los modos del SAR, después veremos las imágenes, características particulares y distorsiones, y las aplicaciones actuales y las últimas aplicaciones que se están utilizando, que se está utilizando esta tecnología, ¿no? Al final están la cita de los artículos, de los papers de los cuales se ha extraído la información. Bueno, el radar es el acrónimo del inglés detección y localización. El sistema tiene tres funciones primordiales: transmitir señales de microondas hacia una escena, recibir la porción de la energía transmitida que se refleja hacia el sensor, observar la potencia de la señal reflejada y el tiempo necesario para que la señal regrese. Tiene su propia fuente de energía y por lo tanto puede funcionar durante el día a la noche sin importar la nubosidad. A este tipo de sistema se le conoce como sistema de percepción remoto activo. Las ventajas, puede funcionar de día o de noche, en todas las condiciones climáticas, con niebla y lluvia, incluso puede atravesar paredes o capas de nieve. Tiene una cobertura muy amplia y detecta y puede seguir objetivos en movimiento. Es posible obtener imágenes de alta resolución e incluso puede funcionar sin tripulación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. El sistema está compuesto por la antena radar que ilumina un objeto con una señal de microondas, el blanco la refleja y entonces es captado por un dispositivo receptor, tal cual como va apareciendo en la presentación, se van iluminando los distintos componentes. La señal eléctrica que capta la antena se denomina señal eco o de retorno. La señal radar es generada por un transmisor y recibida por un receptor altamente sensible. Todos los blancos producen reflexiones difusas, es decir, que reflejan energía en varias direcciones. La señal reflejada también se denomina dispersión. El término con el cual se conoce esta señal es lo que denominaremos más adelante, que hablaremos bastante, que es el backscatter o dispersión de retorno. Tradicionalmente, y lo que más se ve de esto a veces en imágenes, son las imágenes en PPI. O sea, PPI es una pantalla donde hay un vector que va girando y aparece un punto, se utiliza mucho en navegación. Esas imágenes se pueden ver sobre todo en los buques cuando se utiliza para hacer la navegación y detectar si hay otras embarcaciones en el horizonte. Ese es el llamado PPI. Los radares, tenemos varios tipos de radares. Fundamentalmente vamos a charlar en esta presentación de los radares de imágenes. También tenemos radares de medición, que sin generación de imágenes solamente ubican, siguen, ¿sí? De estos tenemos los radares primarios, radares secundarios, radar pulsado, radar de onda continua.
modulado de intrapulso, radar de pulso clásico, modulado, no modulado. Pero fundamentalmente el radar más que nada se basa y su aplicación más importante está en la longitud de onda, metiéndonos en el espectro electromagnético. Tenemos varias frecuencias en las cuales pueden operar. Entre ellos entre los 0,3 y 300 gigas, tal cual como se ve acá en el gráfico. ¿Sí? Acá vemos que hay varias escalas, incluso vemos letras que hacen referencia a la frecuencia de operación del radar. El radar se usa para varias aplicaciones, escáner corporal, por ejemplo, radares automotrices, radar aerotransportado, que es el caso nuestro, radares que se utilizan para aplicaciones militares, ¿sí? Radares de navegación, como les comentaba anteriormente, que es la representación en pantalla. Como ustedes pueden ver acá, este sería un radar de navegación, ¿sí? Radares de control aéreo. Y fundamentalmente algo interesante al respecto es que, como vemos en algunas situaciones se habla de banda L, banda X, banda C. Esto está relacionado con que en la Segunda Guerra Mundial se ocultaba, no se especificaba la frecuencia en la cual operaba el radar, para lo cual se los nombraba con letras. Y la técnica que utilizaban para no darse cuenta era que las letras justamente no tenían una correlación. O sea, saltaban de banda L, no venían correlativas con el número. Era justamente para que no se supiera. Posteriormente, la OTAN ¿sí? Utiliza la clasificación de bandas de frecuencia más nueva, como vemos acá en el gráfico, y sí, todavía en Alemania las empresas utilizan nombres de bandas antiguos, por eso que a veces podemos confundirnos. Los equipos de radar de la nueva banda G, ellos lo tienen como radar de la familia de banda C. Los de banda L siguen llamándolos como banda D, acá se puede ver en el gráfico, ¿sí? D los tienen como L. Esa es la única confusión que se puede generar, por eso que hay que estar muy atento cuando se hace alguna lectura de paper y tener en cuenta si se está nombrando con letras y verificar la frecuencia en la cual se está operando. Hecha la introducción a lo que sería el radar, cómo funciona un radar, nos vamos a meter en el aerotransportado. Es un sistema que ilumina en forma lateral, que produce una imagen de resolución fina de la superficie bajo observación. Al moverse a lo largo de su trayectoria, el radar ilumina hacia un lado de la dirección de vuelo. Franjas continuas y paralelas, ¿sí? de la superficie en estudio, acumulando información de las microondas que se reflejan. La señal que se graba a bordo se procesa y se forma una imagen digital. La distancia entre el radar y el objetivo en la superficie de la dirección es lo que la dirección perpendicular, ¿no? Es lo que se llama alcance. Y se lo conoce como azimut a la distancia a lo largo de la trayectoria. En un sistema de radar de apertura sintética, la resolución tiene dos dimensiones, una en la dirección del alcance y otra en la del azimut. Mediante el procesamiento digital de esta señal, la imagen puede enfocarse y obtenerse así una resolución mejor que la de un radar convencional. Para entrar un poco en lo que es la estructura, ¿sí? del radar, tenemos una antena, el transmisor, el receptor, un amplificador de alta potencia, ¿sí? High Power Amplifier, como se puede ver en la imagen, generador de chip, una unidad de control, el navegador inercial, que es importantísimo, y el generador de señales y sincronismo. Esto, digamos, es un diagrama en bloque general de lo que sería un radar. Nosotros exclusivamente vamos a hablar de la antena, del receptor y del generador de chip.
Bien. El mouse. Bien. Bueno, vamos a la antena. A diferencia de los radares de apertura real, los de apertura sintética justamente aprovechan el movimiento de la plataforma para sintetizar una antena mucho mayor en aras de una mejor resolución. En muchos casos no es posible utilizar una antena real de tan elevadas dimensiones. Por ejemplo, para un satélite, el radar con resolución del orden de metros, sería necesaria una antena con una longitud de kilómetros. ¿Sí? Como vemos en la figura, un esquema de la longitud de apertura sintética entre A y D en el gráfico y LSA en el gráfico de la izquierda. ¿Sí? O sea, como lo vemos acá, ¿sí? Es como si la antena tuviera estas longitudes. En la imagen de abajo podemos ver la imagen de lo que sería un banda L en un avión, ¿no? En un aerotransportado. El principio básico del funcionamiento de la técnica SAR se basa en un array de antenas, ¿sí? Equivalente a una única antena. Fíjense que acá en esta foto se puede ver el array, ¿sí? Se puede ver los paneles, ¿sí? Con los 3 arrays por cada panel. Y tiene una ventaja de la resolución, ¿sí? Utilizando la apertura sintética, la resolución en azimut, dirección paralela de trayectoria, es proporcional a la dirección de la antena. Con respecto al generador de chirp, ¿sí? Tenemos un pulso, o también conocido como chirp modulado en frecuencia. En un radar de apertura sintética se genera utilizando un oscilador controlado por tensión y un proceso de modulación en frecuencia. El oscilador controlado por tensión es clave para generar el pulso de chirp. Se necesita que el VCO sea extremadamente estable, que sea de la mayor precisión posible. Digamos que es una de las claves que ese oscilador sea estable, que sea de la mejor calidad posible y que no se corra, porque es, como vamos a ver más adelante, fundamental para la obtención de la imagen. El diseño de la frecuencia inicial y final, ¿sí? Tener en claro el pulso que yo voy a conformar, cuál va a ser mi F1, mi F0, mi F1 o mi F1 y F2, como figuraba en el gráfico anterior. La frecuencia inicial es la con la que comienza el chirp y la frecuencia final es la con la que finaliza justamente el chirp. Acá en la imagen se vería como la inicial y la final, ¿sí? El diseño de la duración también es importante porque es el tiempo que toma en cambiar linealmente de la frecuencia inicial a la frecuencia final. La duración se controla ajustando la velocidad de variación de la tensión en el VCO. La modulación de frecuencia, la señal de control del VCO, se modula linealmente para que la frecuencia de salida varíe también linealmente en el tiempo, pasando de la frecuencia inicial a la final. Esta modulación se puede lograr aplicando una tensión que cambie linealmente con el tiempo del VCO. La señal modulada en frecuencia generada por el VCO se convierte en el pulso chirp y el chirp se utiliza como señal transmitida. Es decir, que todo este proceso es lo que va a hacer, se va a emitir desde el radar, desde la antena del radar, va a llegar hasta el objetivo y va a retornar. Toda la modificación que salga de la estabilidad que se generó con el VCO, la modulación en frecuencia, se va a analizar todo lo que pase a la vuelta de esa señal, ¿sí? Acá vemos la parte modulada y la parte demodulada. Bueno, ahí se me corrió la R, perdón. Vamos a volver para atrás. Claro, quise modificarla y se me movió. Bien, acá lo que vemos es el pulso, ¿sí? Con el ancho. Vemos la portadora, o sea, el oscilador y el pulso transmitido. Y acá a la derecha vemos el retorno del pulso, que es comparado otra vez con ese VCO. Por eso ese VCO tiene que ser
muy estable porque justamente nos va a dar cuál es la variación que obtuvo, y de esa variación, más sumado a otras cosas que vamos a ir viendo más adelante, nos va a formar la imagen. Pero fundamentalmente el VCO tiene que ser sumamente estable. Acá tenemos el receptor, la interacción con el objeto, o sea, el chip incide en el objeto y parte de la energía se refleja de vuelta. La señal reflejada lleva la información sobre la distancia al objeto, la velocidad y otras características. La recepción y la demodulación se produce en la señal en dos componentes, en fase, componente en fase I y en cuadratura Q de la señal. Acá podemos ver un demodulador, uno de los tantos demoduladores que hay. Cuando se produce la comparación, detecta los cambios en la fase y en la frecuencia de la señal reflejada, que es lo que le comentaba anteriormente. Una vez que se obtienen las componentes IQ de la señal reflejada, los datos se procesan para formar una imagen. La fase de los datos refleja la distancia al objetivo, mientras que la frecuencia Doppler refleja la velocidad del objetivo. Al procesar estos datos se obtiene una imagen que representa las características del objeto, incluyendo su ubicación, forma y movimiento. En resumen, el chip se utiliza para modular la señal transmitida y proporcionar información de rango y velocidad en un radar de apertura sintética modulado en frecuencia. La demodulación se realiza para extraer esta información de la señal. Y los datos se procesan, los datos IQ mencionados, se procesan para formar una imagen que representa las características de lo que estamos viendo. Es un poco lo que se ve en la imagen de acá abajo, cómo se envían los datos y de la misma forma se reciben y se demodulan. Bien. Ya empezamos, nos metemos un poco en la definición de las características de lo que vamos a empezar a observar. Bien, la figura muestra las características geométricas de un SAR. El ángulo de incidencia, que es phi, que es el ángulo entre la dirección de iluminación del radar y la vertical local. Si puedo pasar acá, que es este que está acá. El ángulo phi sub i. La altitud del sistema, que también altera el ángulo de incidencia y por lo tanto la geometría de observación. La dirección del azimut, que es la dirección de vuelo, o la dirección longitudinal de la trayectoria. La dirección del alcance, que es la dirección transversal a la trayectoria. El alcance, que es la distancia medida a lo largo de la línea entre la antena y el terreno. La proyección de la trayectoria del satélite en el terreno y el objeto iluminado. La altitud del sistema tiene un efecto importante en la geometría de las imágenes SAR. Los sistemas operan entre los espaciales, los satélites están entre 600 y 800 kilómetros, mientras que los aéreos entre 3 y 12 kilómetros. Eso vamos a ver en aplicaciones cuáles son las ventajas de la diferencia de altitud. También se puede ver que los sistemas aéreos cubren una gama más amplia de ángulos. Yo puedo manejar el ángulo de incidencia entre 15 y 60 grados y los sistemas espaciales entre 37 y 40. Por lo cual la mayor altitud de los sistemas espaciales significa que los ángulos de incidencia van a ser menores. Los distintos modos que podemos obtener de las imágenes son el modo Strip Map, el Spotlight y el Scan. ¿Sí? El modo Strip Map se utiliza en aplicaciones donde se requiere una alta resolución espacial, cartografía de precisión, monitorización de la vegetación, la detección en cambio del terreno y la vigilancia de objetos pequeños. Después tenemos el Spotlight, que es un modo de operación de alta resolución, dirigiendo el haz de radar para mantener el objetivo dentro de un haz. Y tenemos el
el ScanSAR, que tiene la capacidad de iluminar varias franjas, escaneando su antera fuera del nadir en diferentes posiciones, es decir, va haciendo el barrido de las zonas. Para describir brevemente los problemas que nos podemos encontrar y las distorsiones, vamos a ver los brillos, las ambigüedades, el speckle, la rugosidad, la polarización y las distintas formas en que observa el satélite. En la imagen podemos ver los brillos. Si bien la imagen de radar puede parecer una imagen óptica monocromática, esta impresión no es engañosa. La intensidad de los píxeles en una imagen no es indicativa del color del objeto, como en una fotografía. La intensidad depende de la cantidad de energía transmitida por el sensor, como el brillo de la fuente de iluminación, las propiedades materiales del objeto, la forma física del objeto y el ángulo desde que se ve el objeto. Los parámetros de diseño y operación permite tener el control sobre la señal de retorno reflejada. Se diseña y se modela para recopilar información específica de distintos objetivos. Durante el diseño, la longitud de onda y la polarización se eligen y una vez lanzados, digamos, no se puede cambiar en el caso de un satélite, ¿sí? Distinto en el caso de un aerotransportado. Estos parámetros nos permiten poder seleccionar. Vamos a ver más adelante que el aerotransportado nos permite seleccionar la banda y la frecuencia nos va a permitir tener distintas aplicaciones. Acá vemos la textura, ¿sí? El SAR es un método de imagen coherente, como lo vimos anteriormente. Las ondas de radio, ondas de radar, están alineadas en el espectro, en el espacio y en el tiempo. Esta coherencia proporciona muchas ventajas, pero conduce también a un fenómeno llamado speckle o mal traducido en moteado, ¿sí? Es una variación que cuando uno procesa se le llama sal y pimienta en el brillo, que degrada la calidad de la imagen. Se refiere al patrón de la variación espacial del tono y de la uniformidad espacial de los reflectores o blancos en la escena que dificultan la interpretación. Se produce normalmente por muchas reflexiones de objetos que están muy cercanos, por eso es tan importante, dependiendo del objetivo de lo que nosotros querramos ver, tener la posibilidad de seleccionar la banda. ¿Sí? No es lo mismo tratar de ver algo en una ciudad donde lo reflejado, el speckle es mucho más importante que si estuviéramos mirando algo en una superficie como fuera una laguna, donde está quieta y haya algo sobre la laguna, ¿no? Lo que vuelve al radar genera mucho más ruido. Después tenemos las ambigüedades. Que puede estar desplazada. Normalmente la ambigüedad aparece como una copia al lado de un objeto, como que se duplica lo que estamos viendo. La copia puede estar desplazada en la dirección del alcance o del azimut, que es lo que llamamos efecto fantasma. Este efecto indirecto puede ser visible si el fondo de la imagen es oscuro e invariable, pero difícil detectarlo sobre un fondo variable como por ejemplo un terreno boscoso. La señal está muy contaminada por las señales asociadas a objetos reflectores adyacentes, como mencionamos anteriormente también, donde se produce una confluencia de
un conjunto, por ejemplo, en una ciudad donde se producen muchas reflexiones por muchos objetivos cercanos. Las ambigüedades asociadas a la dirección en azimut del muestreo de las señales es demasiado lento y produce parámetros incorrectos en el procesamiento. También hay ambigüedades asociadas a la dirección de alcance, que se recibe simultáneamente con la señal asociada a otro pulso transmitido inmediatamente antes o después, es decir, se produce una suma, digamos, destructiva de lo que en realidad se quiere ver. Esto es las ambigüedades. Acá vemos el speckler, que era lo que yo les comentaba anteriormente, en donde vemos en el gráfico la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. Es un poco lo que veíamos anteriormente. Lo que les comentaba anteriormente del speckler. Posteriormente tenemos también reflexiones que se producen por las mismas construcciones, ¿no? Reflexiones por las superficies donde forman diedros. Esto se ve mucho en embarcaciones en el mar, en donde la construcción metálica hace que el casillaje, por ejemplo, como se decía anteriormente en el otro seminario, forman un ángulo donde se refuerza el retorno. Y finalmente, o sea, una de las partes, no me arrancó, tenemos la polarización. Bueno, acá debería haber aparecido la polarización vertical. ¿Sí? Esta es la polarización horizontal. Acá igual la vemos, las distintas polarizaciones que hay. Esto es muy importante para determinar qué es lo que queremos ver, si es polarización vertical, horizontal, circular. Uno de los papers, como vamos a ver en aplicaciones, habla bastante relacionado sobre la polarización circular y sus beneficios. Particularmente no tengo experiencia con la circular, sí con la horizontal y vertical, y me llamó mucho la atención de las aplicaciones que la vamos a ver un poco más adelante en relación justamente a la circular. La vertical y la horizontal, en el caso de objetos verticales, mi experiencia me ha dicho que es mejor verlo con polarización horizontal y lo que está más expandido en forma horizontal con las verticales. Pero bueno, es la circular no tengo experiencia más allá de lo que vamos a ver en un paper. Acá vemos las distorsiones espaciales, ¿sí? La distorsión espacial por la pendiente, que lo que hace, como ven, como se puede ver acá, lo primero que ve el radar, ¿sí? Se presenta como si tuviera una escala comprimida en la dirección del alcance, en relación a la apariencia que tendría si el mismo fuera plano. En el lie-over, lo que hace es la forma extrema del desplazamiento de la elevación, en el que la parte superior de un objeto reflector, como una montaña, se encuentra más cerca del radar, de lo que se encuentra en las partes inferiores. Las imágenes de estos objetos parecen haber caído al revés hacia el radar, o sea, se ven como si fueran invertidas. Y después tenemos shadow, que es la imposibilidad de ver aquello que está detrás de un objeto o una montaña. Ya entrando a las aplicaciones, lo podemos utilizar para emergencias, para oceanografía, para hielo, interferometría, forestación, detección de manchas de petróleo, agricultura, meteorología, detección de buques, DEMS, INSAR,
Algunos de estos los vamos a ver ahora en las aplicaciones, como por ejemplo el INSAR, ¿sí? En este paper se muestra la capacidad de obtención de imágenes y cartografía topográfica del sistema AXIS, un sistema de interferometría SAR, que es un SAR FMCW, ¿sí? Como dice ahí la Iron FMCW, que es onda continua modulada en frecuencia. Este también es un aerotransportado, está puesto, como verán, sobre un Cessna, ¿sí? Está puesta las dos antenas, tanto la de recepción como la de transmisión, sobre los parámetros, sobre el parante de un Cessna. Esto es una cooperación entre la IREA y la CNR y una empresa privada de Electra Microwave en Italia. Como vemos a la derecha son las pasadas que se hicieron con el avión y abajo lo obtenido, ¿sí? La realidad es que en este caso, y después de haber tenido algo de experiencia en lo que es vuelo, es notable, por todo lo que relata el paper, la corrección, casi la perfecta corrección que se hizo, porque, digamos, es un avión relativamente liviano, que en vuelo tiene bastante deriva, tiene bastante rolido, pitch y yaw, ¿sí? O sea, los tres movimientos, y sin embargo, la imagen que da es con algunos errores de centímetros nada más. Es notable la resolución geométrica y la muy breve desalineación de posicionamiento que tiene con respecto a la realidad en base a lo que se especifica en el paper. Es notable esta aplicación. En esta es la que les comentaba con respecto a la polarización circular. En este caso, en esta investigación se propusieron y desarrollaron un SAR aerotransportado en banda C. El anterior, perdón, era en banda X. Este es un banda C con polarización circular que se utiliza para vigilancia del medio ambiente y de catástrofes, ¿no? En este caso vemos que ya es un avión un poco más grande. A la derecha tenemos el tamaño del avión, vemos los módulos, vemos la antena, que es muy parecida a la que vimos en la primera presentación de antenas que les mostré. Vemos el equipamiento, los módulos, la forma en que en el vuelo y en la adquisición, ven que la transmisión, en realidad la antena está puesta en la nariz, ¿sí? Acá se ve que está extendida, y las pasadas y los resultados. El paper manifiesta que la polarización circular evita el efecto de la desalineación de la antena y en el ángulo de orientación. O sea, facilita reducir este efecto, ¿no? La polarización circular, por lo cual lo consideran después del estudio apto para ser instalada en un UAV. Reduce el efecto de la resistencia del aire y la actitud de la plataforma durante la observación, ya que interpretaría que se corrige bastante lo que es el movimiento propio del avión en vuelo. La dispersión en el bosque y en los edificios, analizaron con respecto a lo que es el techo, ¿sí? Techo en este caso de acero, que interpretó que estaban viendo hangares, volando cerca donde había hangares, que muestra una resolución bastante elevado. La dispersión en la pista y el aerosol tiene un valor bajo muy cercano a 1. El asentamiento de objeto artificial tiene un valor alto, cercano a 20. La zona forestal también entre 1 y 20. Digamos que la relación de polarización de polarización RAW podría utilizarse
tranquilamente para cartografiar la cubierta terrestre. Digamos que es un poco, es interesante poder analizar la polarización circular. Repito, no tengo experiencia con polarización circular, pero me llamó mucho la atención este paper, por eso lo puse, y corrige muchos defectos que por ahí cuesta en lo que es el aerotransportado. El aerotransportado es muy delicado, como les decía anteriormente, en relación a lo que son los movimientos. Es decir, el sistema inercial tiene que tener una corrección muy buena, por eso me impactó también mucho el paper de la gente de la CNR en Italia, porque el Cessna es un avión muy chiquitito y, como les decía, se mueve mucho en vuelo. Es un monomotor, ala alta, es decir, no tiene mucho movimiento, y sin embargo las imágenes que sacaron son muy interesantes. Otra aplicación es la configuración de biestáticos y multiestáticos. Acá vemos, estamos hablando de una aeronave bastante más grande, porque vemos internamente la instalación de los equipos. Podríamos llegar a estar hablando de un Boeing o un avión de importante envergadura, ¿no? Que es un reto para los próximos SAR. Son configuraciones de sistemas biestáticos y multiestáticos. Es una tecnología digital beamforming para transmitir y recibir, que hoy me explicaba, lo charlaba con el ingeniero Marino, el que él tiene experiencia en este tema, y me comentaba que es una tecnología interesante porque el beamforming lo que hace es seleccionar una línea que nosotros queremos ver, que hace que tenga mucha flexibilidad, que se pueda calibrar el sensor, eliminar interferencias, suprimir ambigüedades y seguir un lugar que uno quiera ver específicamente durante toda la trayectoria de vuelo, es decir, apuntarle a un lugar y quedarse mirando ese lugar durante la pasada. Bien, cuando el radar de apertura sintética se encuentra con una navegación global de larga duración, que no puede obtener datos del sistema de navegación global, GNSS o GPS, la deriva acumulada del sistema de navegación inercial se hace importante, por lo cual hay una tecnología de posicionamiento de plataforma basada en la coincidencia de imágenes SAR, que es uno de los métodos auxiliares de navegación. En este paper, la investigación propone un método de posicionamiento en 3 pasos para una plataforma SAR, que puede lograr, digamos, una estimación de alta precisión de la posición de la plataforma y la velocidad. En primer lugar, se establece el modelo de movimiento de la plataforma y se sobredimensiona un conjunto de ecuaciones del Doppler del rango SAR basado en el conjunto de puntos de control en tierra. A continuación, y para superar el problema de mal condicionamiento generado por el jacobiano a resolver, se realiza una estimación de la posición y la velocidad de la plataforma mediante una decomposición del valor singular y el desacoplamiento de estas ecuaciones. Además, se deriva el modelo de transferencia de errores de procesamiento sistemático y aleatorio de la plataforma. Por último, se lleva a cabo un conjunto de experimentos de simulación del SAR aerotransportado para la eficacia del método, y denota digamos, muy poco error en relación al seguimiento con un GNSS. Este también me pareció interesante, por eso lo puse, porque hemos sufrido en el momento que nos ha tocado volar
algunos problemas con respecto al posicionamiento por el sistema inercial, por el movimiento del avión, ¿no? El no registro de los datos y la inexperiencia por ahí de no prestarle mucha atención a tener unos datos precisos, sabiendo que la imagen está muy relacionada con el movimiento. Si el avión se mueve, hay que corregir ese movimiento. Bien. En el caso, la otra aplicación que es en banda L, ¿sí? Acá vemos un avión ya a reacción, donde vemos la antena que se colgó en la crujía, en la panza del avión, en donde está la antena y el RF, la electrónica de RF. En este caso es una aplicación para detección de manchas de petróleo. Muy, muy, muy interesante. Y posteriormente, bueno, todos los papers tienen citas, citas excepto los que son del 2022, que son muy nuevos como para poder ser, digamos, citados, ¿no? O sea, estaría en proceso de los papers que los nombrarían. Con respecto a la conclusión, llama un poco la atención que no haya, digamos, algo escrito, pero la realidad es que la conclusión es que el sistema, un radar de apertura sintético aerotransportado es fundamental para el estudio y para el seguimiento de todo lo que esté relacionado con imágenes. ¿Por qué? Primero por la flexibilidad. El SAR puede ser montado en avión o dron, lo que le brinda una flexibilidad para realizar misiones específicas en área. Puede volar sobre áreas difíciles de alcanzar o regiones donde la cobertura espacial es limitada. La resolución puede ser ajustable. Al estar más cerca de la superficie, yo puedo llegar a cambiar o tener radares que operen en varias frecuencias, por lo cual yo adapto mi frecuencia a lo que estoy queriendo ver. La altitud y la velocidad del avión también la puedo manejar. O sea, yo puedo determinar a qué velocidad, con qué ángulo, con qué altura, qué es lo que quiero ver. Rápida adquisición de los datos. Los aerotransportados pueden capturar en tiempo real y en alta resolución. Esto es beneficioso para aplicaciones que requieren información actualizada y precisa como respuesta a desastres naturales o vigilancia en tiempo real. Personalización. Los sistemas SAR pueden ser personalizados para adaptarse a necesidades específicas, como les decía. Acá en este caso vemos, por ejemplo, las bandas. Banda X, banda C, banda S, banda L, banda P. Yo puedo adaptar y ver cuál es la frecuencia que mejor se adapte a lo que quiero ver. Menos interferencia atmosférica porque opera muy cerca de la Tierra, ¿sí? A diferencia de por ahí tenerlo puesto en un satélite, ¿sí? Que me afecta la atenuación y la distorsión. Mejor detección de pequeños objetivos, la cercanía del aerotransportado con la superficie, flexibilidad de la programación. Los vuelos aerotransportados pueden ser programados según las necesidades de la misión. Puedo hacer una revisita, que era lo que decía un poco la última aplicación. Si yo tengo una mancha de petróleo, tengo que esperar a que vuelva a pasar el satélite. Si no tengo mucha disponibilidad de imágenes, tengo que esperar un tiempo determinado. En cambio, yo con el aerotransportado lo hago despegar y puedo verificar cómo evoluciona esa mancha. Validación de datos, todo aquello que yo pruebo en un aerotransportado, que lo aterrizo, lo modifico, lo cambio la PRF, cambio la polarización, después lo puedo migrar al satélite. O sea, esto me permite a mí garantizar precisión y calidad de los datos obtenidos para las diferentes plataformas. Por eso es que, digamos, puse imágenes en el sumario, en el cierre, porque me parecía que tiene muchas cosas valorables y por eso muchos países lo están adoptando. Lo adoptaron en principio antes de mandar sus radares de apertura sintética a los satélites, de subirlos,
y lo siguen utilizando para probar no solo tecnología, sino también algoritmos, ¿sí? Para poder cubrir a veces el tiempo ese en el cual el satélite no está pasando y necesitamos un requerimiento. Bueno, esto es todo.